Hoy vamos a hablar de un tema relevante e importantísimo para ti y para toda tu familia. Siempre estamos hablando de alimentación, estamos hablando de nutrición, pero hay temas tan importantes que tú puedes realizar una alimentación en casa que sea fácil y económica. Yo te voy a presentar hoy a un hombre, a una persona, gusto de saludarte. Gracias. Él se llama Tomás. Es uno de los emprendedores aquí en Chile que creó una empresa llamada Brotes Chile. Brotes. ¿Te han hablado a ti de los germinados? ¿Te han hablado de las características tan importantes y cómo esta pequeña bolsita puede nutrir a más de 20 personas en una semana? Bueno, vamos a hablar con él para que nos explique cómo es este trabajo y para que tú aprendas en casa cómo realizar este proceso fácil y muy económico. Cuéntanos, Tomás, ¿por qué partimos? Bueno, primero vamos a partir, aquí como dice el título, el secreto de los brotes y la nutrición consciente. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué el secreto? Primero, si yo les pregunto sobre los brotes y los germinados, seguramente para ustedes va a ser algo novedoso, si es que lo habían escuchado, pero para que sepan, los brotes y los germinados tienen más de 6.000 años de historia. Es tremendo, o sea, han habido culturas ancestrales en distintos continentes que han ocupado esta técnica. ¿Y por qué han utilizado esta técnica? Porque hay una cantidad de nutrición, de información, de energía dentro de la semilla que ellos podían rescatar. Pero solamente había una forma de rescatar este secreto. ¿Ya? Este secreto que tienen dentro de la semilla. ¿Y cuál es este secreto? La germinación. Es el proceso de germinación. ¿Y qué es la germinación? Bueno, aquí vemos distintos brotes germinados, ¿cierto? Que son pequeñas plantitas. ¿Pero qué es la germinación? Ustedes en casa, esto es lo que conocen, ¿cierto? Una lenteja. Por ejemplo, todos podemos tener una lenteja en casa. Pero ¿cuál es la única manera hoy día de comerse una lenteja, una legumbre o un cereal? La única forma es a través de la cocción. Nosotros cuando pasamos por un proceso de cocción los alimentos, desnaturalizamos el alimento, ¿cierto? Sí. Ya no nos quedan las mismas propiedades terapéuticas. Pierden muchísimas propiedades. Y en el fondo, de todas maneras, nos recomiendan los nutricionistas que podamos comer una vez o 2 veces a la semana, ¿cierto? Legumbres. Ser vegetariano por un día. Claro, justamente. Entonces, ¿pero qué es lo que vamos a hacer con esta técnica? Vamos a despertar la semilla. Vamos a pasar de una semilla que está dormida a convertirla en una pequeña plantita. Y esto es increíble, porque cuando nosotros pasamos esta pequeña plantita, cuando hacemos este proceso de despertar la semilla, hay una cantidad de impactos que son directos al ser humano. Por ejemplo, impactos nutricionales, impactos de volumen, impactos de energía que nos entrega el brote, el germinado, mucho mayor a si la semilla está dormida o como la conocemos siempre. Bien, ¿Okay? uno siempre está como acostumbrado a ver el tema de los germinados y los ve verdecitos. Y siempre a uno le enseñan desde niño el tema de la fotosíntesis, el tema de la clorofila y lo importante que son estos nutrientes a nivel de todos nuestros sistemas. ¿Cómo nace esto? Bueno, aquí te voy a explicar más o menos cuál es el proceso de los brotes y los germinados. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo en este proceso que dura aproximadamente una semana? Primero, nosotros vamos a tener un pequeño brote que es cuando está activado. Que puede sacarlo de la bolsa, sí, ¿verdad? Ustedes han visto cuando dejan las lentejas de una noche a otra, ¿cierto? Remojando, al otro día, algunas lentejas les aparece como un pequeño cachito. Sí. ¿Cierto? Sí. Ya, esa es la primera raíz. Yo no cocino, pero sí. Perfecto, pero eso les aparece esta pequeña raíz. Que esta pequeña raíz es la radícula, ¿cierto? Y ahí nosotros ya podemos decir que es un alimento que está vivo. Y eso ya está energéticamente y nutricionalmente mucho más elevado. Y esto es lo que vemos, el primer día, el segundo día. Pero después pasamos, ¿cierto?, a un germinado, lo que podemos llamar brote, que ya tiene una hoja, una hojita. Y esta hoja, cuando aparece la hoja, ¿qué es lo importante aquí? Que puede generar fotosíntesis. ¿Y cuál es uno de los productos de la fotosíntesis? La clorofila. Y lo que tú me dijiste, ¿cuál es la importancia de tener estos brotecitos verdes? Muy importante. ¿Por qué? Pero espérate un poquito, porque las personas que estén en casa, quizás, como yo muchas veces también lo desconozco, pasa por procesos. Primero es el activado, cuando entra la semilla
a tomar contacto con la humedad. Justamente. El segundo germina, que es distinto a un brote, ¿cierto? Aquí ya empieza a tomar vida. Brota y de aquí ya recién toma contacto con la luz solar para pasar allá al proceso de fotosíntesis. Bueno, justamente, esto es el primer día, como les explicaba, Primer día. ¿cierto? Cuando nosotros lo remojamos, sacamos estos brotes, que después les voy a explicar bien cómo es el proceso en casa. Eso es importante. Sí, yo les voy a explicar bien el proceso en casa, que es muy simple, que lo van a poder hacer con un frasco conservero, ¿cierto? Pero pasa del segundo día que está activado, que ya está con vida, una vez que está activado ya está vivo. Ya, sí. Pasa a ser un germinado. El germinado sigue con esta energía, ¿cierto? Bien fuerte que viene de una semilla que está generando vida con una energía muy fuerte y empieza a generar un pequeño vástago que es donde está formando su primera hoja. Perfecto. Aún no tiene clorofila, aún no está activada la clorofila, pero después van pasando, ¿cierto? Los días, 2 días después, y esta hoja se empieza a abrir, que yo lo llamo que es como un panel solar, ¿cierto? Son como paneles solares. Captan. ¿Y cuáles? Captan la luz. Entonces, cuando captan la luz, puede generar fotosíntesis y ahí puede generar la clorofila. Por ejemplo, por lo tanto, los primeros días, entre el primero y el quinto día, hay mucha energía, hay muchas enzimas y energéticamente está muy fuerte. Después siguen... ¿Y ya uno puede comérselo aquí? Por supuesto, o sea, uno desde el segundo día en adelante ya te lo puedes comer. Eso es lo... Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos. Pero lo importante es que, claro, hay energía, hay propiedades nutricionales importantes, una cantidad de proteínas que se han incluido, pero aparte la clorofila. ¿Cierto? Que ya se activó la clorofila, que es lo que tú me comentabas, el pigmento verde. ¿Y por qué es tan importante? Porque mira esta imagen acá. Ah, ya. Esto me hace recordar los años de estudio. Claro, ahí en química, ahí en el colegio. Sí. Pero bueno, mira, esto es importantísimo, porque si tú ves la molécula de clorofila con la molécula de hemoglobina, yo las veo prácticamente idénticas, ¿no? Sí. Cambia. Eso es, lo único que está cambiando prácticamente es el centro, en su componente interno, que uno es magnesio y el otro es hierro. Pero en casa, hagámosles notar a todas las personas que nos están escuchando, que todos nuestros sistemas, que todos nuestros órganos son células. Así es. Y esas células se nutren por la sangre. Entonces la importancia, estoy viendo que estos brotes, que estos germinados tienen, es que elevan todos estos nutrientes a una cantidad que es insospechable, ¿verdad? Entonces, lo que tú nos vas a explicar, cuál es la característica de nuestra sangre con la característica de la sangre de las plantas, que es la sangre verde, perfecto. ¿cierto? Que es como la sangre verde. Ya, por favor. Entonces, justamente, como es prácticamente similar, entra a nuestro sistema linfático muy rápido, se absorbe muy rápido. Bien. Ya nuestro cuerpo lo absorbe. El sistema defensivo de nuestro cuerpo. Justamente. ¿Y cuál es la característica de la hemoglobina en nuestro cuerpo? Primero, transporta oxígeno, ¿ya? Hay una oxigenación en nuestro cuerpo, y por otra parte también está en el funcionamiento y la regulación del pH, ¿cierto? Que es el potencial de hidrógeno que tenemos en nuestro cuerpo, y que en lo óptimo es alrededor de 7,2. No sé, corrígeme. 7,2, 7,3, 7,4. Perfecto, ese es el ideal. Y eso es lo que nos ayuda, la hemoglobina. Alcalinidad. Porque Alcalinidad. Hoy día están las redes, está todo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de equilibrio ácido-base. Eso es. De Entonces, equilibrio en equilibrio el pH. y eso es lo que nos va a hacer, eso es lo que hace la hemoglobina en nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros le entregamos un aporte, ¿cierto?, a través de la clorofila, cuando entregamos clorofila a nuestro cuerpo a través de los brotes y los germinados, tenemos un aumento en la cantidad de hemoglobina. Por lo tanto, hay una cantidad de oxigenación. Cuando nosotros consumimos estos alimentos con clorofila activada, hay una oxigenación a nivel celular muy importante y hay una regulación del pH. Con estos dos temas, nuestro cuerpo entra en un estado libre de depuración natural. Bien. Y ahí tú ya conoces perfectamente todas las enfermedades que quizás se pueden solucionar a través de estos dos puntos, que es oxigenación y regulación de pH. Perfecto. Entonces, este secreto, ¿verdad? Secreto entre comillas. Es muy importante para la salud de todos los que nos están escuchando. Así es. Es importantísimo. Sigamos escuchando. Ya me está interesando el tema. Entonces, mire, una persona conocida aquí, por todo. Aquí un filósofo muy conocido, ¿cierto?, que ya lo había comentado él, 400 años antes de Cristo. De hecho, él hablaba incluso de los brotes, los germinados, de la alimentación viva. Platón también hablaba de la alimentación viva. Increíble cómo esto en la antigüedad se hablaba mucho y se utilizaba mucho. Hoy día es novedad. Pero no hay nada que nos identifique más que la frase que dijo Hipócrates 400 años antes de Cristo, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento.
tú vas a ver crecer tus brotes, tú vas a producir tus brotes, tú vas a cosechar tus brotes, tú vas a tener una sinergia con ellos. Vas a vibrar con tu alimento, vas a vibrar con lo que tú estás produciendo. Por lo tanto, cuando tú consumas brotes y germinados, cuando tú hagas tus brotes y tus germinados en casa, vas a hacer tu medicina. ¿Y sale caro? Eso es importante. ¿Sale caro esto? Después lo vamos a hablar perfecto, pero esto es prácticamente el alimento más barato que tú puedas crear. O sea, es un superalimento, un alimento funcional, ¿cierto? Económico. Yo lo llamo un multivitamínico, nutricional, 100% natural y económico. O sea, es lo más económico que nosotros podemos tener en... ¿Qué pasa con nuestros amigos que son intolerantes al gluten? ¿Qué pasa con nuestros amigos que son veganos? ¿Qué pasa con nuestros amigos que están escuchando y que tienen algún problema gástrico? Bueno, esto es ideal. Primero porque hay una predigestión, ¿cierto? Cuando nosotros generamos los brotes y los germinados, hay una biodisponibilidad de los nutrientes mucho mayor. ¿Ya? Aumenta incluso los contenidos de vitamina B. Hay vitamina B12, incluso para los veganos es súper importante el complejo de vitamina B12, que solamente lo encuentran en los animales, que realmente en la comida animal sí está bien presente el B12, pero aquí también hay un aumento interesante de esta vitamina, ¿ya? B12, por solamente ejemplo, en la carne animal. Que solamente se está en la carne animal, pero ya también en la quinoa y en el amaranto germinados, como germinados ya podemos ver trazas de B12, por lo tanto también hay aumento en complejos vitamínicos que no se encuentran solamente en muchos vegetales, lo podemos tener cuando brotamos, germinamos. Y bueno, hay un aumento nutricional en todo sentido. Entonces, justamente para los veganos, en el fondo para todo el mundo, tener este tipo de técnicos, no hay gluten, o sea, depende, si nosotros germinamos trigo, sí, por ejemplo, que el trigo también es bien importante, es uno de los brotes, los germinados, que más propiedades tienen. Vitamina C, tienen un complejo de vitamina A, aumentan muchísimo, pero sí ahí vamos a tener trazas de gluten. Excepto cuando hacemos el brote de trigo, que eso lo podemos hablar en otro capítulo más, que el brote de trigo hoy día nosotros lo conocemos como wheatgrass. ¿Ya? Y el wheatgrass es un 70% de clorofila, que es lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Perfecto. Que es esta molécula. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el brote de trigo es 70% clorofila, pero no tiene gluten. Es como ver esas bandejas que a uno le corta el... Justamente, esas bandejas verdes que uno va cortando, claro, y uno corta el brote. Bueno, y por lo tanto la semilla que tiene el gluten queda bajo la tierra. Así que no hay gluten cuando nosotros consumimos wheatgrass o pasto de trigo, si ustedes lo han visto, ustedes lo han consumido, que vienen congelados. No hay gluten ahí, así que no hay peligro para la gente que se... ¿Por qué me interesó tanto cuando Tomás me comentó y me habló respecto de este secreto, ¿verdad? Bien guardado. Me interesó porque en casa tú siempre vas a tener muchas cosas que hacer, pero te puedes transformar en una persona que comienza a germinar. En un departamento, en cualquier lugar, tú puedes hacer crecer esta semilla ¿hasta cuántas veces? Hasta 10 veces incluso. Hasta 10 veces. En volumen y en peso. En economía es formidable. En aporte nutricional, extraordinario. De hecho, aquí quería que siguiéramos con un tema que es importante, que es de los brotes y los germinados, que son los impactos, que es justamente lo que tú estabas comentando. Yeah. Los impactos que vamos a tener. Vamos a tener un aumento nutricional impresionante. Primero porque yo ya le había comentado, con el ingreso de agua, ¿cierto?, en nuestras células, o sea, el ingreso de agua en la semilla, perdón, ¿cierto?, estas moléculas grandes que nosotros no podemos disolver de forma natural, porque no somos herbívoros, o por lo menos en este momento ya no somos herbívoros, ¿cierto?, no tenemos, por ejemplo, la celulasa para degradar la celulosa, no podemos rescatar todos los nutrientes que hay, pero cuando los germinamos, estas macromoléculas se empiezan a subdividir, ¿ya? Se empiezan a subdividir y empezamos a tener mucho más biodisponibilidad de los nutrientes. Biodisponibilidad es la rapidez con que llega sangre. La rapidez con el cual estas macromoléculas que nosotros no podemos digerir, en el fondo se empiezan a convertir en otras moléculas que ya son mucho más asimilables para nuestro cuerpo. Esa es la razón. En el fondo queda mucho más asimilable todos los nutrientes que están dentro, ¿sí?, para nosotros, sin tener que pasar por un proceso de cocción. Perfecto. Eso es lo que pasa. Entonces, mira esta tabla, por ejemplo, del contenido de vitamina C. Sí. Esto es importante que tú en casa lo veas, ¿ya? Porque aquí estamos hablando del poder de la nutrición. Así es tremendo. Y esto es un impacto que, bueno, aquí ya está más comprobado científicamente de cómo está este aumento
tan elevado, ¿cierto?, de los nutrientes. Vitamina C. Quiero que se fijen en algo. Al tercer día de germinación, a las 72 horas, aumenta un 800%, 8 veces más el contenido de vitamina C. Y como ya les comentaba antes, incluso hay otros complejos, como el de vitamina B, que también hay aumento y un aumento incluso hasta de 12 veces más. Por lo tanto, ya nutricionalmente aumentamos un volumen tremendo. Importantísimo. Por otra parte, hay una multiplicación del alimento. Nosotros multiplicamos el alimento, lo podemos multiplicar, como tú ya bien dijiste, hasta 10 veces. O sea, yo, con este paquetito de semillas, ¿cierto?, que deben ser un puñado, no más de 50 gramos, yo puedo tener alimento toda una semana para toda una familia. Solamente con esto, con la técnica de germinación. ¿Por qué? Porque primero aumenté nutricionalmente mi alimento y segundo aumenté en volumen mi alimento. Por lo tanto, si con un paquete de lenteja que nosotros podemos comer de forma convencional entre 5 o 6 personas, con un proceso de cocción y todo, yo con ese mismo kilo lo convierto en 8 a 10 veces ese kilo y van a comer entre 60 a 70 personas con el mismo kilo. O sea, estos son los milagros de la naturaleza. Los milagros de la naturaleza, Estos justamente. son los que nosotros queremos llevar a tu casa y siempre vamos a estar conversando de temas tan importantes como este. Tenemos un emprendedor, pero un emprendedor que ha dedicado muchos años de su vida a estos procesos que son sacar aquellos nutrientes que tienen todos los productos que tú encuentras en tu hortaliza o a lo mejor en una semilla. Hoy te estamos llevando este conocimiento. Vamos a hacer otro programa. Te vamos a guiar, te vamos a enseñar cómo realizarlo en forma física y vas a ver lo fácil es que te conviertas en una persona que aporte no solamente los nutrientes, sino que aporte salud al resto de tu familia. Nos vemos en otro programa para que vamos traduciendo en actos lo que tú estás diciendo. ¿Te parece? Bien, nos vemos en otro programa.